Vives en una aldea del siglo XIII. Las calles son de barro, el aire huele a humo y estiércol, y tu vecino probablemente no se ha bañado desde que nació. Las campanas de la iglesia suenan todo el día, y el único lugar donde se habla de ciencia es el púlpito. Aunque ahí, ciencia y superstición son la misma cosa. Tu trabajo es duro, tu dieta es pan duro, y tu vida, en general, también es bastante dura. Pero nada de eso importa, hasta que un día, mientras intentas moler un poco de trigo, te caes al suelo y tu cuerpo empieza a convulsionar como si hubiera sido golpeado por un rayo invisible. Tu familia grita, los aldeanos se persignan, y el sacerdote local ya está preparando el agua bendita. No es una simple crisis epiléptica. Para ellos, lo que acaba de pasar es la prueba irrefutable de que el diablo te ha elegido como su Airbnb. En aquella época, nadie sabía qué era un cerebro, literalmente. Si lo abrías, encontrabas una masa blanda y gris que, según los sabios de la época, servía para enfriar la sangre del corazón. Porque claro, todos sabemos que las ideas y pensamientos salen del pecho, no de la cabeza, ¿verdad? Los pocos médicos que existían se formaban en monasterios o universidades recién nacidas, donde estudiaban a Hipócrates y Galeno, autores antiguos a los que veneraban como si fueran influencers de la medicina antigua. Pero aunque Hipócrates ya había dicho que la epilepsia no era una maldición, sino una enfermedad del cerebro, la Edad Media decidió hacerle ghosting a esa idea durante unos buenos 800 años. Así que, si sufrías de epilepsia, no eras un paciente, eras un espectáculo ambulante entre la ciencia, el miedo y la religión. Algunos te llamaban santo, otros endemoniado, y otros simplemente preferían mantenerte lejos, no fuera a ser que tu espíritu maligno se contagiara con solo mirarte. Y tú solo querías entender qué diablos te pasaba. Todo empieza con una sensación extraña, una presión en el pecho, una especie de zumbido en la cabeza, como si el mundo empezara a encogerse y el aire se espesara. Tratas de hablar, pero tu lengua parece un trozo de madera. La vista se nubla, y entonces, ¡zas!, tu cuerpo se apaga como una vela en medio del viento. Cuando despiertas, estás tirado en el suelo, con el rostro cubierto de polvo, el labio mordido, y un grupo de aldeanos mirándote con una mezcla de horror, curiosidad y morbo medieval. Uno murmura, está poseído, otro responde, no, es castigo por sus pecados, y tú solo recuerdas un instante de oscuridad. Cada episodio es una ruleta rusa social. Si tienes suerte, te rociarán con agua bendita y rezarán por tu alma. Si no la tienes, te atarán para que no lastimes a nadie, mientras intentan obligarte a tragar agua bendita mezclada con aceite de oliva rancio. La epilepsia para ellos es un teatro del mal. Los movimientos convulsivos, los gritos, la espuma en la boca, todo eso encaja perfectamente con la iconografía del demonio que tanto les aterra. Porque claro, en un mundo donde las tormentas, las pestes y las malas cosechas son castigos divinos, ¿cómo no iba a hacerlo también tu cuerpo temblando sin control? Y lo peor es que no solo te conviertes en el endemoniado del pueblo, te conviertes en el chisme oficial de la aldea. Cada vez que pasas cerca del mercado, alguien murmura, ahí va el que habla con el diablo cuando duerme. Y si un día por casualidad cae un rayo o muere una vaca, adivina quién tiene la culpa. En los monasterios, algunos monjes creen que tus ataques son mensajes de Dios, una especie de glitch divino. Así que, dependiendo del humor del abad, puede ser tratado como un santo o como un experimento teológico. Si tu ataque ocurre durante la misa, es una señal del cielo. Si ocurre en la taberna, es señal del infierno. Todo depende de la audiencia. Mientras tanto, tú sigues viviendo con el miedo de no saber cuándo llegará el próximo episodio. Cada sensación rara en tu cabeza puede ser el inicio de otro infierno. Y aunque no lo sabes, lo que te ocurre tiene un origen biológico. Tu cerebro está disparando señales eléctricas descontroladas. Pero claro, eso nadie lo entiende. Así que para el resto del mundo, sigue siendo el epicentro de una batalla entre ángeles y demonios. Tu diagnóstico ya está hecho. Posesión demoníaca intermitente con tendencia a espumar por la boca. Y como es lógico, los tratamientos son igual de científicos que leer el horóscopo de una cabra. Primero, el sacerdote llega con su kit de emergencia, una cruz, un rosario y un cubo de agua bendita que probablemente ya tiene algas dentro. Te atan a una cama o a una mesa si tienes suerte y comienza el ritual. Rezan, te gritan, te salpican y entre salmo y salmo, alguien sugiere que te hagan oler incienso para purificar el alma. Tú intentas explicar que estás consciente, que no hay demonios, solo un cuerpo que no obedece. Pero claro,
La palabra de un enfermo no tiene tanto peso como la de un monje con túnica y cara de iluminación divina. Después llegan los médicos, o al menos lo más parecido a uno. Un tipo con bata manchada de vino y sangre, probablemente en ese orden, armado con el saber de Galeno y la imaginación de un alquimista. Su diagnóstico alternativo: tu sangre está demasiado caliente o contaminada con vapores malignos. Y la solución universal, por supuesto, es la sangría. Así que te cortan el brazo, te dejan sangrar un rato y te dicen que eso va a liberar los malos humores. Tú te sientes más débil, claro, pero eso solo confirma que el tratamiento funciona. Si sobrevives, es milagro. Si mueres, es porque el demonio era demasiado fuerte. Otros tratamientos incluyen piedras mágicas atadas al cuello, especialmente las amatistas, porque se creía que calmaban los ataques. Polvos de calavera humana, que debías beber con vino, porque aparentemente todo con vino mejora. Aceites de serpiente y extractos de rana, porque siempre hay espacio para una pizca de zoología improvisada. Y por supuesto, el toque de reliquias sagradas. Si te pasaban por la frente un fragmento del hueso de San Valentín o Santa Lucía, había esperanza. Pero lo mejor o lo peor llega con las supersticiones populares. En algunos pueblos te hacían llevar un pedazo de hierro en el cuerpo para espantar espíritus. Otros te hacían dormir con una llave bajo la almohada, porque se decía que el hierro cerraba las puertas del demonio. Y si todo eso fallaba, siempre quedaba la opción extrema, el exorcismo completo, una ceremonia larga, con cánticos, gritos y humo de incienso, donde el sacerdote te exigía que nombraras al demonio que te poseía. Si no respondías, te gritaban más fuerte. Si gritabas, era prueba de que el demonio hablaba a través de ti. En resumen, no había manera de ganar. Y todo esto, claro, mientras tú solo querías no despertar cada semana con el cuerpo dolorido y la reputación arruinada. Pero en la Edad Media, la epilepsia no se curaba, se combatía con miedo, fe y cuchillas. Porque si no entendías algo, lo atacabas a rezos y sangrías. La aldea ya no te ve como una persona. Eres el que convulsiona, el que habla raro, el que ve cosas. Y cuando los rumores crecen más rápido que las cosechas, no hay escapatoria. Alguien decide que lo tuyo ya no es una enfermedad, sino un asunto espiritual urgente. Una noche, durante una misa, tienes otro ataque. Caes al suelo, el cuerpo se arquea, los ojos se pierden en blanco. Los aldeanos gritan, el sacerdote tira el misal, agarra su cruz, y sin pensarlo, comienza el exorcismo en vivo. Te rocían con agua bendita, te aprietan los brazos y las piernas. Uno de los ayudantes te sujeta la cabeza, mientras otro te obliga a beber una mezcla de vinagre, sal y hierbas, porque si no mata al demonio, al menos te dejará sin garganta. Los cánticos se intensifican, la multitud se arrodilla, rezando con fervor histérico, y tú, entre espasmos y jadeos, apenas puedes respirar. El exorcismo dura horas. Horas de gritos, salmos, golpes de incienso, y tú en el centro, confundido, agotado, con el corazón latiendo como un tambor de guerra. Finalmente, tu cuerpo se rinde, no porque el demonio haya salido, sino porque ya no te quedan fuerzas para luchar. Silencio. El sacerdote anuncia que el mal ha sido expulsado, y la gente aplaude, aplaude como si hubiera presenciado un milagro. Te dejan allí, inconsciente, con marcas en los brazos, la boca reseca y la piel fría. Algunos creen que morirás en paz, otros juran haber visto una sombra salir de tu cuerpo. La verdad es más simple y cruel. Acabas de sobrevivir a un exorcismo por una crisis epiléptica. Y si no mueres esa noche, tu vida después no será mucho mejor. La gente te evita, los niños se burlan, y en el mejor de los casos, te mandan a vivir cerca del cementerio, para no tentar al diablo. Pero no todos los finales son tan lúgubres. En algunos monasterios, los monjes más curiosos empiezan a sospechar que tus ataques podrían tener una causa natural. Uno de ellos, leyendo manuscritos antiguos, encuentra algo que Hipócrates había escrito siglos antes. La epilepsia no es sagrada, tiene su origen en el cerebro. Y por un instante, entre tanto incienso y superstición, una chispa de razón logra colarse en la Edad Media, pequeña, frágil, pero suficiente para que en el futuro alguien empiece a mirar más allá del miedo. Así que, después de toda esta travesía de oraciones, sangrías y calaveras en polvo, logras sobrevivir a la Edad Media. Felicidades, sigues vivo, aunque probablemente traumatizado, medio anémico y oliendo a incienso rancio. Con los siglos, el mundo empieza a cambiar. Los médicos, los de verdad, con cerebro y bisturí limpio,
descubren que la epilepsia no tiene nada que ver con demonios ni castigos divinos. Es una alteración eléctrica del cerebro, un fenómeno tan complejo como fascinante. El mismo cuerpo que antes te condenaba, ahora se entiende, se estudia y se trata. Y pensar que en tu época, si temblabas te exorcizaban, y hoy si temblas, te hacen un electroencefalograma. Progreso, ¿no? Pero no te engañes, el miedo a lo desconocido sigue ahí, disfrazado de pseudociencia y remedios milagrosos que prometen curar todo con agua estructurada o vibraciones cuánticas. La Edad Media nunca muere del todo, solo cambia de hashtag. Aún así, es reconfortante saber que ya no necesitas un cura con cubo de agua bendita, sino un neurólogo con resonancia magnética, que en vez de sangrías, hay medicamentos, y que los demonios, ahora se estudian en el laboratorio, no se exorcizan en la iglesia. La epilepsia pasó de ser un espectáculo de horror a una enfermedad comprendida, y eso en el fondo es un pequeño milagro humano, el milagro del conocimiento. Así que la próxima vez que te quejes del sistema de salud moderno, recuerda que al menos nadie te está haciendo beber vinagre con huesos molidos para equilibrar los humores. Y si ves a alguien convulsionar, no corras por agua bendita. Llama a una ambulancia, porque el verdadero progreso no está en dejar de temblar, está en dejar de tener miedo. Y ahí lo tienes, la epilepsia en la Edad Media, esa época en la que el demonio tenía más pacientes que los médicos. Si te gustó este viaje por el lado oscuro de la historia, dale like, suscríbete y prepárate, porque en el próximo episodio exploraremos otra joya médica medieval que te hará agradecer cada vacuna que existe hoy.